Bien, regresamos a nuestra mesa de conversación. Estamos con Pablo Bustamante y Pedro Franque hablando sobre modelos alternativos de desarrollo. Pedro, al final del anterior segmento, Pablo decía que había que acordar una especie de línea de base. Y entonces a partir de ciertas cosas que él considera, y bastantes analistas, en los cuales me incluyo, consideran unas ciertas variables objetivas, como por ejemplo la tasa de crecimiento, de pobreza, desigualdad, discutir el desarrollo en adelante. ¿Qué opinarías tú de trabajar en conjunto una línea de base acordada a partir del cual se pueda discutir el futuro del Perú? No, yo por supuesto, y concuerdo de que decir de que no ha habido ningún progreso económico y social en los últimos años sería necio, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cuál sería tu balance? A ver, mi balance sería, económicamente tenemos un buen crecimiento económico, tenemos una buena cantidad de reservas internacionales, tenemos una inflación estabilizada, muy baja, ¿no? Un nivel de estabilidad de precios bastante bueno, o sea que yo diría, digamos, los indicadores de estabilidad macroeconómica, yo diría que son bastante buenos. Yo diría que efectivamente hay algunos progresos, en el área social, hay una reducción de la pobreza, innegable, pero a mi juicio todavía puedes decir que la pobreza rural en la Sierra Rural es 60%, 65%, es algo preocupante, ¿me explico? Yo diría sí, pero hay cosas preocupantes. En el tema de la salud yo diría sí, efectivamente hay progresos en algunos indicadores, pero hay otros indicadores de otras enfermedades, ¿no es cierto? Cáncer, enfermedades de la piel, enfermedades del corazón, enfermedades del ambiente que yo creo que en el Perú van en aumento. Y si uno ve las estadísticas, uno ve que las enfermedades crónicas en la encuesta del INEGI van para arriba, digamos, sustancialmente. Entonces el tema de la salud, que yo lo conozco, es un poco más mixto, sin dejar de reconocer que la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la desnutrición como indicadores clásicos han bajado. El problema es que hay un cambio en lo que nosotros llamamos el perfil epidemiológico. La gente hoy se enferma y se muere de cosas distintas a las de antes, entonces, pero podemos discutir eso. En los últimos 50 años la esperanza de vida en el Perú ha pasado de 43 a 73 años. Definitivamente, pero también es verdad que la esperanza de vida en Lima es 20 años más que en Huancavelica. O sea, en Lima y en el Callao tenemos un nivel de esperanza de vida, digamos, como desarrollado, y en Huancavelica tenemos un nivel de esperanza de vida africano. Ahora, y esas desigualdades son pues odiosas, digamos, en la Sierra Rural, digamos, es lo que era la mortalidad infantil en Lima hace 10 años. Tal vez hace 20, pero por supuesto, y la mortalidad infantil ha caído sustancialmente, una pregunta, seguramente, Pedro, sin para duda. seguir conversando. Entonces podríamos partir porque tú aceptas el actual modelo con mejoras para que ese modelo funcione de una mejor manera. Mira, a mí me parece que el tema de hablar de modelo, hay una discusión ahí de qué cosa entendemos por modelo y cuántos son ajustes y qué cosa es un cambio del modelo, digamos, ¿cierto? Entonces, más que ponernos a discutir en el término, prefiero discutir el fondo, ¿me explico? Entonces, si comenzamos por el diagnóstico, yo diría hay mejoras económicas, hay problemas sociales, hay problemas ambientales bastante serios, ¿no? Podemos discutir los indicadores, digamos, ¿cierto? En un mundo la desigualdad a medida. ¿Producto de qué? O sea, en un mundo que se está desacelerando de la manera tan drástica como lo ha hecho en los últimos 7 años, el Perú crece a tasas de 6-7%, ese crecimiento es... No, a mí me parece claro que el crecimiento económico peruano tiene varias fuentes, ¿no? Tiene una fuente internacional. Una cosa importante del crecimiento es que se está dando más en provincias que en Lima. El empleo está creciendo más en provincias que en Lima. Los ingresos están creciendo más en provincias que en Lima. Ahí nomás. Entonces, ahí están las mediciones. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Eso es lo que debemos mirar juntos, ¿no? Quisiera que por favor Pedro nos diga, ¿cuáles son las bases? Las bases del crecimiento económico. Yo creo que hay un impulso internacional y que a pesar de que en los últimos años por la crisis económica ha tambaleado en el mundo, el hecho de que los precios de los metales, ¿no es cierto?, nuestros principales productos de exportación se mantienen altos, es un gran impulso. ¿Tú consideras a la economía peruana primaria exportadora? Yo creo que tiene un buen componente primario exportador si tú ves nuestras exportaciones, sin dejar de reconocer que yo, por ejemplo, reconozco el avance en la agroexportación, las exportaciones no tradicionales es importante, hay que apoyarlo, que defenderlo. 220% de crecimiento contra 90%. Pero la composición de las exportaciones peruanas es todavía pues más del 70% tradicionales basadas en recursos primarios. ¿Qué porcentaje de las exportaciones son del PBI? Sé que las exportaciones primarias son un 70%, todas encima del 70%, todas las exportaciones son 24% del producto. ¿Y qué parte de las exportaciones es minería? En volumen, en dólares, 60%. Por eso, o sea, la minería añade otras tradicionales, 13-14%. Pero crecimiento... un poco más, digamos, pero sí. Crecimiento de las exportaciones no tradicionales. ¿Es igual de importante que la minería? Sí, como número en porcentaje, 16%, sí, claro, efectivamente va por ahí. Entonces, ¿por qué sería primario exportador? Bueno, por la importancia de las exportaciones, el crecimiento y por el peso que tiene ese empuje del sector minero en el desarrollo. Ahora, yo creo que
uno no puede negar, como digo, que tú dices, bueno, la economía peruana está exclusivamente impulsada por el sector minero. No, creo que no es verdad. El 83% de la economía es distinta, ¿no? Hay construcción, hay industria, hay agricultura, digamos, definitivamente. Y yo ahí veo signos optimistas, digamos. Si tú me dices qué me parece más interesante el crecimiento económico de los últimos años, el crecimiento de la agroexportación, el crecimiento de la industria, el crecimiento del turismo, que son, a mi juicio, los sectores que empujan ese crecimiento del empleo fuera de Lima y que, a mi juicio, son los que le dan más sostenibilidad a nuestro crecimiento. Porque el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene una exportación basada en materias primas, es que claro, es bien bonito cuando el precio del cobre está a $3.50, pero eso uno nunca sabe cuánto puede durar, ¿no es cierto? Y las proyecciones es que no ahorita, pero en el mediano plazo, eso va a caer, digamos. Pero hay una confusión. En cambio, las exportaciones industriales, agrícolas, el turismo, le dan una sustentación de crecimiento, a mi juicio, más importante, más interesante, mejor proyección. Y por eso, por ejemplo, hablando de cosas más prácticas, ¿no? La caída del tipo de cambio. ¿Es preocupante o no es preocupante? Para hablar de estas cosas como divertidas políticamente, como yo coincido con PPK en este tema. A mí me parece preocupante. Antes de entrar a ese tema, por esos sectores. Yo quiero insistir. El crecimiento de las exportaciones no tradicionales ha sido 220% en los últimos 10 años, mientras que las tradicionales crecían 90%. Pero hay una cosa, hay gente que piensa que minería es como el payaqueo, ¿no? Exportar piedras, dicen algunos profesores de economía en algunas universidades peruanas, ¿no? Es como ir al payaqueo antiguo a recoger piedritas que tienen mineral y exportar. Eso no es así. La minería de hoy día es sofisticadísima, con cualquier cantidad de tecnología. Para dar una idea, un ejemplo, ¿no? Si el año 2010... Bueno, la inversión es gigantesca, aparte de la inversión, maquinarias son si enormes. El año 2010, o sea, eso... en lugar de haber exportado cobre, hubiéramos exportado, concentrados de cobre, hubiéramos exportado cobre refinado, el ingreso al Perú hubiera sido 3.3% adicional. Y si hubiéramos exportado cables, ¿no? Barras de cobre, hubiera sido 8% adicional, ¿no? 8% es el más, 8 veces, no, 8% adicional. Solo por transformar sí, 8%. Es impresionante. Es que es una actividad muy sofisticada. No es por el payaqueo de recoger piedritas y exportar. Bueno, según un estudio de McKinsey, la minería es el sector de lejos más tecnificado y el que está más pegado a la frontera tecnológica. Tiene una productividad relativa a los Estados Unidos de 66% frente a la agricultura que tiene 3%. En el Perú también, digamos, si uno mide la productividad como cantidad de producto por trabajador, por supuesto, no sé si es el sector más productivo, pero es el productor con una elevada productividad. Tiene un estudio de productividad sectorial. Sí. Ahora, sobre eso yo ahí concordaría con Pablo en este tema de... Claro, puede haber minería, sí, si no hay daño al ambiente, si se cumplen condiciones sociales, si la gente, ¿no es cierto? Si hay determinadas condiciones claves, que ahí es donde está parte del meollo del asunto. Ahí están los recursos, Pedro, para superar la pobreza. La riqueza fiscal de hoy día viene en gran medida del desarrollo minero de los últimos años. Sí, 25%, para ponerlo también en magnitud. Ha llegado a ser 40% el impuesto a la renta, hoy día es 30 pero de los ingresos fiscales totales es una proporción importante. 20%, ¿no? ¿Es una proporción importante? Sí. Una segunda pausa y vamos a regresar de nuevo con Pablo Bustamante y Pedro Frank en esta conversación de los martes. Regresamos.